Vamos a dar inicio a esta presentación y pues el tema a tratar ahora será el enlace químico. Mi nombre es Julio Corcio y como subtema veremos el enlace iónico, el enlace covalente y algo sobre el enlace metálico, que también tiene sus características por ahí. ¿Cómo es la mecánica? Se explicarán determinados temas y posterior a eso se dará un espacio de preguntas y respuestas. Pueden compartir sus dudas a través del chat o pueden hacerlas saber a través de audio. Por favor, hacer buen uso del chat y también invitarlos al curso de inducción. Si tienen dudas o si tienen alguna otra inquietud relacionada con los temas que se están impartiendo en el curso, pueden hacerla llegar a su tutor correspondiente a través de los foros. Para saber cómo utilizarlos en el curso de inducción se les dan algunas instrucciones. Ese se les comparte en el correo en el que les llega cada semana. Y pues hacerles la invitación a las últimas videoconferencias. Ya saben que creo que el 10 de octubre es la prueba y hay algunas indicaciones ahí. Así que traten de repasar lo más que puedan y si siempre es bueno ver videoconferencias porque hay algo que dicen ahí que pueda que les sirva en algún momento. Muy bien. El mapa de contenido de lo que veremos ahora, ya les expliqué el enlace químico, los tres tipos de enlace que se van a tratar, el iónico, el covalente y el metálico. En este del covalente también tiene unas subclasificaciones, de las cuales solo veremos las más importantes. Se hablará también algo del pH porque el tema lo exige. Ya veremos ahí. Comenzamos entonces con el enlace químico. Nótese en las figuras cómo cada uno tiene algunas características o algunas maneras de ordenarse distintas unas de otras. Y pues, por ejemplo, dentro de poco sabrán a qué tipo de enlace pertenece, estos otros también. ¿Y qué es el enlace químico? Les traigo dos definiciones. La primera dice que es la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y dotados de estabilidad. Aquí está la palabra clave, estabilidad. Cuando se forma un enlace, lo que se busca es que los átomos que participan en el enlace lleguen a un nivel en el que se sientan cómodos, digámoslo así, en el que se sientan cómodos y no necesiten andar solos o no necesiten mezclarse con otro. Es decir, la estabilidad se consigue, supongan una pelotita y hay una serie de pelotitas opciones. Esa pelotita se va a juntar entre todas esas opciones con la que más estable esté. ¿Y cuál es la más estable? Ya lo veremos, de acuerdo al tipo de enlace. Otra definición es que son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en un compuesto. Esta es una manera gráfica de representar un enlace químico. Tenemos esferas rojas conectadas mediante una línea roja que vendrían siendo los enlaces químicos a esferas azules, formando diferentes tipos de arreglos, unas juntas en pares, otras en esa estructura de 7 y esta en estructura de 3, es decir, ahí hay unas cadenas que se van a hacer repetitivas y otra dependiendo, claro, de qué tan estable está el compuesto. No de nada sirve crear un enlace que va a ser inestable si al momento se va a romper. O si se le presenta otra sustancia, si al final esa otra sustancia va a venir y lo va a sustituir. Es decir, el enlace eso busca, estabilidad. El enlace químico. Bueno, en este proceso los átomos o moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas. Si se recuerdan, allá por los primeros temas se hablaban de sustancias puras, compuestos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Lo que sucede con las mezclas es que son fácilmente separables, y aquí lo menciona, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. El filtrado y el tamizado son mecanismos de separación para mezclas. ¿Qué es el filtrado? Pues me imagino que muchos están ya relacionados con ese término. Un ejemplo podría ser este vaso Erlenmeyer,
donde se le coloca un embudo en la parte superior. A este embudo, en la superficie se le coloca un papel filtro. ¿Y qué es lo que hace ese papel filtro? Va a retener las partículas que nosotros queremos quitar del líquido que estamos filtrando. Tal es el caso que al depositar el agua acá, toda la que esté cayendo acá va a tener mucha menos concentración de las partículas que quedan atrapadas en este papel filtro. Ese es un ejemplo de filtración, pero también está el tamizado. Algunos de ustedes tal vez ya habrán visto sobre cómo se prepara la mezcla para el cemento. Siempre hay un colado, digamos, de arena en el que las partículas de mayor tamaño se retienen y solo se dejan pasar las de menor tamaño. Pues eso se le conoce como tamizado. Son unas estructuras más o menos de este tipo, cuadradas. En el laboratorio van a encontrarlas de este tipo, redondas, que tienen un tamaño bueno, se le dice número de tamiz al tamaño de este agujero, de estos agujeros que se repiten, y solo dejan pasar determinado número determinadas partículas con determinado tamaño, es decir, que las más grandes quedan atrapadas. Y así es como se van haciendo diversas estratificaciones de partículas pequeñas, más grandes o incluso mucho más pequeñas, y llegando hasta otros métodos de tamizado, pero ya no con estos instrumentos, sino que con otros más sofisticados. Estos solo se presentan en la manera de ejemplificar. Los enlaces químicos ocurren en la naturaleza y forman parte tanto de sustancias inorgánicas como de formas de vida, ya que sin ellos no podrían constituirse las proteínas y aminoácidos complejos que forman otros compuestos. ¿Qué es un aminoácido? Estos términos quizás son nuevos para algunos, o que algunos ya los habrán escuchado, pero no están tan familiarizados. Un aminoácido es una sustancia química orgánica. En clases anteriores se mencionó que las sustancias orgánicas son las que en su mayoría contienen carbono conectado a hidrógeno y otros elementos ahí del famoso grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, el aminoácido, sustancia química orgánica que constituye el componente básico de la proteína. ¿Y qué es la proteína? Pues coloquen un aminoácido, repítanlo de varias maneras, en varias estructuras, en varias formas, y obtendrán una proteína. Aquí les traigo los 9 aminoácidos esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial? Es el que el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo y por esto debe tomarlo desde el exterior a través de la dieta. Estos solo son para que ustedes conozcan sobre la existencia de ellos y cómo son la importancia de en este caso de las proteínas y los aminoácidos y pues claro, del meollo del asunto, el enlace químico. Vean estos nombres. La treonina, la valina, la lisina son aminoácidos que su cuerpo, hay una serie de aminoácidos que su cuerpo los genera, los produce, pero otra serie de aminoácidos como estos esenciales que su cuerpo no los va a generar. Así que se obtienen de la dieta, de los alimentos que deberíamos de consumir, pero en algunos casos como que no respetamos a nuestro organismo y no seguimos las indicaciones, entonces ahí entran aminoácidos no muy agradables al cuerpo, que no son muy compatibles, y es donde vienen las enfermedades. Muy bien, hasta el momento, ya con estas aplicaciones, con esta importancia del enlace químico, ¿tiene alguien alguna duda sobre lo que se ha mencionado, la definición del enlace químico, o aún no? Vamos a hacer cambio de pantalla, por si alguien está escribiendo. A ver, no puedes ver la presentación, ¿estás desde el teléfono? Todos tienen el mismo problema de ver. No, ok. A ver, lo más probable es que se esté desde tu teléfono y quizás por eso no sea. Alguien que esté en monitor, en computadora, en laptop y le presente el mismo problema. Manuel, ¿qué podrá hacer? Si me puedes ayudar, por favor.
¿Algún consejo? Sí, ahí recordar la recomendación, ¿verdad? Que sería salirse y volver a ingresar. Si no funciona, ¿verdad? Probablemente sea debido al dispositivo que está utilizando o la conexión que pueda tener, ¿verdad? Algún fallo ahí en la configuración, Ah, bueno, ok. etcétera. Entonces la Gracias a todos los que... recomendación sería salir y volver a ingresar, ¿verdad? Sí. Gracias, Manuel, y gracias a todos los que me están comunicando que sí se puede ver. Ok, entonces, si no hay dudas, continuamos la presentación. Creo que alguien está escribiendo por ahí. Ok. Bueno, también quizás el modelo del teléfono, como dice Carla. Muy bien. Los enlaces químicos eh, pueden romperse, sí, pueden romperse para formar otros. Y pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones. Por ejemplo, al aplicarle calor a un enlace químico, dependiendo de la naturaleza de este y de la naturaleza de los átomos del elemento que lo conforman, pueden romperse para formar unos nuevos o pueden romperse y quedar así. Otra manera de romper enlaces es la electricidad. Y aquí se representa en esta figura la electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? A cierta cantidad de agua se le aplica determinada corriente eléctrica, determinado voltaje, y pues se genera una parte positiva y una parte negativa. Sabemos de que las moléculas también tienen una parte positiva y una negativa. Entonces, esa carga contraria es tan intensa que el enlace se rompe. El oxígeno, que es correspondiente a la carga negativa, busca la carga positiva de esta barra, y el hidrógeno, que es la carga positiva, va a buscar su carga contraria, que es la carga negativa de esta barra. Y pues esa es una manera de mostrar, de que puedan experimentar cómo es que los enlaces se pueden romper. Otra manera de romper enlaces podría ser poner en contacto un compuesto con otro en el que al unirse con esos dos nuevos se llega a una mejor estabilidad. Es decir, al agregar un compuesto, al aplicar calor o al aplicar electricidad, dependiendo de la molécula, los enlaces se pueden romper y se pueden formar. Para representar los enlaces hay una manera muy particular, muy buena y muy recomendada que se estudia en básica, en bachillerato y en la universidad, que es la estructura de Lewis. Esta es la representación de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la capa de valencia, valga la redundancia. Eh, ¿Qué sucede con los electrones de valencia? Son los únicos que participan en los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque son los que están más afuera. Entonces, es la representación de los electrones de valencia de un átomo por puntos alrededor del símbolo de un átomo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos el hidrógeno. Tenemos el hidrógeno y no sé si ustedes se recuerdan o los que habrán entrado a las videoconferencias anteriores, esto de las estructuras de Lewis solo le va a funcionar para los elementos representativos. ¿Cuáles son esos elementos representativos? Pues son estos dos primeros grupos y estos últimos 6 grupos. Esos son los elementos representativos. ¿Por qué? Porque el átomo va a buscar completar su octeto. Octeto 8. Van a buscar llegar a los 8 electrones. ¿Por qué 8? Porque estos dos grupos y estos otros 6 grupos trabajan con estos niveles, ¿ve? El nivel S y el nivel P. En el nivel S el máximo de electrones eran 2, en el nivel P el máximo de electrones eran 6. Entonces 2 más 6 tenemos 8. Al llegar a 8, ¿qué se logra? El átomo llega a la estabilidad. Así que tenemos un átomo con electrones de valencia, supongamos 1, no, supongamos un 3. ¿Cuántos le faltan para llegar al 8? Pues le hacen falta 5. Ese átomo lo que va a hacer es enlazarse a otros elementos para completar su regla, bueno, para completar sus 8 electrones, que son los que
le darían cumplimiento a la regla del octeto. ¿Hay excepciones? Pues sí, siempre las hay, pero esas no se abordarán acá. Posteriormente, bueno, ya con lo dicho anteriormente, ¿por qué en esto de acá no se puede, no funciona la estructura de Lewis? No se pueden representar. Porque aquí predominan los enlaces D y los enlaces F. Y estos son muchos más electrones los que son capaces de estar en la última capa. Y pues la verdad es algo mucho más complejo que no se puede explicar con la estructura de Lewis. Así que ya con esto que se ha mencionado, comencemos. El truco y la regla acá es que de acuerdo al número de grupo, este va a ser el grupo 1, y este va a ser el grupo 2 en orden, 1, 2, este va a ser el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, 6, 7 y 8. Vaya, vean a estos últimos elementos, ¿cómo se le conoce a este grupo? Los gases nobles. ¿Por qué? O gases inertes. ¿Por qué? Porque no reaccionan con nadie. ¿Y por qué no reaccionan con nadie? Pues porque ya tienen sus 8 electrones en la capa de valencia. Así que no necesitan juntarse con nadie. Ellos son la nobleza. No necesitan acercarse a nadie para estar completos. Los que sí necesitan darse duro entre sí y juntarse, es decir, la plebe, vendrían siendo todos los que están desde el 7 para abajo. Así que los del grupo 1 van a trabajar con un electrón de valencia, los del grupo 2 con 2 electrones de valencia, los del grupo 3 con 3 electrones de valencia, grupo 4, 4 electrones de valencia, grupo 5, 6, 7 y 8, tal cual, en orden. Así que el hidrógeno, ¿en qué grupo está? Si pueden tomar su tabla periódica o pueden ir a traerla si la tienen a la mano. Si buscan el hidrógeno se van a dar cuenta que está en el grupo 1, está acá más o menos. Por lo tanto, solo va a tener un electrón de valencia. Y ya estuvo, ya tengo la estructura de Lewis del hidrógeno. Otro ejemplo, el berilio. ¿Alguien me podría decir en qué grupo está el berilio? Andrea María pregunta si me han dado. No, vamos empezando, Andrea. El tema es el enlace químico. Como subtemas, el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Bueno, ahí me dicen que en el grupo 2. Muy bien, Pamela. Entonces, ¿qué dijimos que significaba? Que estuviera en el grupo 2, pues que va a tener 2 chibolitas. Ahí está. Y esa es la estructura de Lewis del berilio. Ven que tranquilo es todo. Esto, cuando se va empezando, pues solo eso prácticamente es. Vamos con el siguiente, el boro. Si lo buscan, encontrarán que se encuentra en el grupo 3. Por lo tanto, ¿qué me indica que está en el grupo 3? Pues que son 3 electrones de valencia. Y esa es la representación. Siguiente ejemplo, el carbono. Si lo buscan, van a ver que el carbono es el sexto en la tabla periódica. Me imagino que la tienen cerca. Está por acá. No sé si lo logran ver. Entonces, el carbono, al ser el sexto en la tabla periódica, es en el grupo 4. Entonces, grupo 4, ¿qué me indica? Que son 4 electrones de valencia. Y esa es la representación de la estructura de Lewis. Y así vamos con el siguiente, el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5. ¿Qué quiere decir eso? Va a tener 5 electrones disponibles para compartir. ¿Cuántos le faltan al nitrógeno para quedar tranquilo? Pues 3. Ya veremos ahí cómo se mezcla con los demás átomos de otros elementos para quedar en estado, bueno, llegar a un estado de estabilidad adecuado. El oxígeno es el número 8, está en el grupo 6. Entonces le hacemos los 6 puntos. Estos cuadrados que me quedan, he escogido este marcador porque el otro, vean, está muy pequeño, va a quedar el círculo y hacerlo así queda todo feo. Entonces me quedo con el marcador. Esos cuadrados son puntos. Así que el flúor. El flúor es el elemento número 9. Está en el grupo 7.
Y pues, ¿qué me indica eso? Que van a ser 7 puntos. Y el siguiente, el último, el neón. ¿En qué grupo está el neón? ¿Alguien me podría decir? Andrea me pregunta si podría pasar a la diapo del enlace químico. A todos los que me hagan preguntas de retroceder en presentaciones, les he puesto el número visible para que me digan qué número de lámina, porque para ir de un solo de la lámina. ¿Qué número de lámina era, Andrea? ¿O no te fijaste? Muy bien, el grupo 8, correcto. Diana Rodas me dice que está completo. Pero antes, Andrea, ¿qué lámina era? ¿Recuerdas? Hola. ¿A qué más o menos figura? Si me podría decir en el audio esa lámina o otra lámina para dejarla. Sí, esa era, en los de químico. Ok, me dices. ¿Ya? Sí, y pregunta, ¿había una antes que esa? ¿Otra antes que esa? Esta es la número 7. Hay 6 anteriores. Si gustas, las pongo al final de la presentación Sí, sí, está bien. para tratarlas con más paciencia. Ok. Entonces, me dijeron los compañeros de Andrea que en el grupo 8, correcto. Todos me están diciendo que en el grupo 8, excelente. Sí. Correcto, entonces, ¿qué quiere decir de que está en el grupo 8? Creo que alguien lo comentó por acá, que está completo. Exacto. Entonces, le hacemos los 8 puntos al neón. ¿Y qué me indica eso? Que al tener los 8 electrones en la última capa, su capa ya está completa y no tiene necesidad de juntarse con nadie. Por eso es de que se le conoce como gas inerte a todos estos de acá. Gases inertes, gases nobles o los no reactivos, porque ellos no necesitan juntarse con nadie. Todos aspiran a ser un gas noble, todos aspiran a tener sus 8 electrones. Pero vean, no siempre la vida es bondadosa con todos, así que les toca rebuscarse. Todos estos necesitan un determinado número de electrones para llegar a ser como el neón. Ahora bien, hasta el momento acá, ¿tienen preguntas? ¿Alguien que tenga una duda sobre el llenado o sobre qué grupos son los que se tienen que llenar, que ya expliqué? Si pueden hacer su pregunta. ¿O todo bien? Ok. Muy bien. Entonces continuemos. El enlace químico, clasificación. Dependiendo de la naturaleza de los átomos involucrados, existen 3 tipos de enlace químico. Los que vamos a tratar acá son el iónico, el covalente y el metálico. Nótese en cada figura, traten de identificar diferencias desde ya de entrada. Por ejemplo, miren el orden de este. Vean qué significará esta flecha que apunta a otro átomo. Qué significará este orden de esa molécula. Y pues traten de ir sacando ya las diferencias que ven entre cada tipo de enlace, porque ya las vamos a comprobar y las vamos a aclarar. Número 1, el enlace iónico. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Qué notan que está sucediendo? Pues un átomo está entregando, está cediendo, está dando su electrón de valencia a otro átomo. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Ceder, dar. Traten de buscarle sinónimos para el enlace iónico. El enlace iónico se produce cuando se combina un metal y un no metal. El enlace iónico se da entre iones de distinto signo.
ya que las cargas de distinto signo se atraen. Consiste en una transferencia permanente de electrones desde el átomo metálico hacia el átomo no metálico, produciendo una molécula cargada eléctricamente. Ejemplos de esto, el óxido de magnesio, claro. ¿Cuál es el no metal acá? Pues el oxígeno. ¿Cuál es el metal? El magnesio. ¿Cuál es el elemento con la carga positiva? Si ustedes se van a su tabla periódica, buscan el magnesio, verán de que arriba del símbolo químico aparecen unos números. Unos son positivos, otros son negativos. En el caso del magnesio es el número 2, positivo. Por lo tanto, la carga, no le voy a colocar el valor del número, solo voy a colocar la carga, es positiva. Y el oxígeno, si hacen la misma indicación que les dije, que lo buscan en la tabla periódica, ven la valencia con la que trabaja, verán de que es una valencia negativa. Así que aquí tenemos el elemento negativo. Positivo y negativo, ¿qué pasaba? Se atraen. Por lo tanto, forman un enlace, magnesio y oxígeno. ¿Y cómo se denomina ese enlace? Óxido de magnesio. Y aquí se los presento en una figura para que lo conozcan. Otro ejemplo es el sulfato de cobre. En realidad este es el sulfato de cobre pentahidratado, es decir, tiene agua, porque el propio sulfato de cobre es blanco, igual que este. No les traje ese porque iba a parecer lo mismo. Entonces, ¿cuál? A estas alturas, quiero ver, estamos en enlace. Creo que ya sí, a estas alturas ya todos tendrían que manejar los iones, los aniones, los polímeros, etc. Entonces, el sulfato de cobre, ¿cuál es el ion y cuál es el anión acá? ¿Alguien que me participe? ¿Cuál es el ion? ¿Qué creen? ¿Que el cobre con el azufre es el ion o el anión y el oxígeno queda aparte? ¿O el azufre está junto con el oxígeno, forman un ion y el cobre es aparte? Adelante, pueden escribir sus opiniones. En cierta ocasión alguien me preguntó si era necesario distinguir los iones en los compuestos, y pues sí, es necesario. ¿Por qué? Para identificar a cuál vamos a sustituir. Por ejemplo, si esto reacciona, no vamos a quitarle el azufre. ¿Por qué? Porque aquí el ion, el que tendría que irse, es todo esto. Ese trabaja con carga negativa y el cobre trabaja aparte, con carga positiva. Entonces, estos dos se juntan, hacen un enlace y se me forma el sulfato de cobre. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Ok, continuemos. Propiedades del enlace iónico. Se forma con átomos de electronegatividades opuestas. El metal se escribe primero y el no metal después. Esta es una regla de nomenclatura. Se disuelven fácilmente en disolventes polares como el agua. Y son sólidos cristalinos, quebradizos y duros con temperaturas de fusión altas, generalmente mayores a los 400 grados Celsius. Pero no solo existe esa manera de verlo. Les comenté que la estructura de Lewis nos iban a servir para representar los enlaces. ¿Y que se buscaba en una estructura de Lewis? Pues que el átomo llegase a los 8 electrones. Y aquí está el primer ejemplo. El óxido de magnesio. ¿Cuántos, en qué grupo dijimos que estaba el magnesio? ¿En qué grupo? ¿Alguien que me diga? ¿En qué grupo se encontraba el magnesio? Si tienen la tabla periódica, no, correcto. Grupo 2. Grupo 2. ¿Qué significa que esté en el grupo 2? Que va a tener 2 electrones disponibles. ¿Y el oxígeno? ¿En qué grupo estaba? Grupo 6, correcto. Entonces al estar en el grupo 6, iba a tener 6 electrones. Entonces, hagamos el conteo. Este tiene 2.
le faltan 6. Y este tiene 6, le faltan 2. ¿Qué pasa si lo juntamos? Ambos, bueno, como es un enlace iónico, este cede sus electrones y se convierte ¿en qué? En un compuesto estable. Y este al ceder sus 2 electrones, como ya no tiene más electrones disponibles, también se convierte en un compuesto, bueno, en un elemento estable. Así que estos 2 electrones de acá, los vamos a dibujar acá, y esta estructura la vamos a mantener. Si se fijan, ¿qué va a suceder acá? Hacemos estas líneas que me van a indicar la unión del enlace. Por tanto, esto sería la representación de la estructura de Lewis del óxido de magnesio. Si se fijan, ahora el oxígeno al absorber estos 2 electrones, cuando el magnesio, ¿se recuerdan de la figurita que les puse? De que un átomo le estaba entregando el anillo al otro, le estaba entregando su anillo electrón al otro átomo. Pues eso es lo que sucede acá. El magnesio cede, entrega, obsequia, da sus 2 electrones únicos que tiene en la última capa al oxígeno para que éste llegue a los 8. Y ese al quedar libre también está en un estado estable porque ya no tiene más electrones para compartir. Así que eso en el caso del óxido de magnesio. Otro ejemplo es el ioduro de potasio. Si buscan en la tabla periódica, el potasio, ¿dónde está el potasio? ¿Qué número es? Potasio, el ioduro. En el grupo 1. Correcto, en el grupo 1. Entonces, le vamos a colocar un electrón de valencia. Y el iodo, ¿en dónde está? Es el elemento número 53. Está en el grupo 7. Por lo tanto, son 7 electrones de valencia. Ahí están los 7. Más o menos los logré hacer bien. Entonces, ¿qué sucede? Al iodo le falta 1 y al potasio tiene 1, entonces se hacen cheros, ¿verdad? Viene este, le regala su electrón que tiene para que el yodo llegue a sus 8 electrones. Y pues esto sería la representación de la estructura de Lewis de esta molécula. Un último ejemplo ya para finalizar este caso. No solo sucede con moléculas que están compuestas por 2 átomos, sino que pueden ser más de 2 átomos y de distintos elementos también. El magnesio dijimos que tenía 2, y el cloro, si ustedes se van al grupo 7, van a encontrar en el tercer periodo el elemento número 17, el cloro. Por tanto, al estar en el grupo 7, el cloro va a tener 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia. El magnesio tiene 2. Y a este cloro, a este de acá, solo le falta 1. Pero le queda 1 sobrando al magnesio. Pero vean, aquí viene otro cloro y como le falta 1, toma este de acá. Así que este, supongamos que se viene para acá, se junta con este. Y este se va a juntar con este. ¿Quedando de qué manera? Esto sí. Ahí quedan algo chuecos los puntos, pero espero que la idea vaya quedando clara. Ya vamos a dar un espacio de preguntas. Así que, si hacemos el conteo, cloro aquí tiene 2, 4, 6, 7, pero como tomó el del magnesio, ahora son 8, ya está estable el cloro. El magnesio cedió su electrón, pero le sobra 1, entonces lo cede al otro cloro. Ahora el cloro tiene 2, 4, 6, 7, pero como se tomó el del magnesio, ya tiene los 8. Y eso es prácticamente la representación de las estructuras de Lewis. Van a buscar un orden en el que el átomo, el elemento, en este caso el no metal, llega a sus 8 electrones. Y el otro también quede de manera estable al ceder sus electrones. ¿Para qué enlace? Para el enlace iónico. ¿Tienen dudas hasta el momento sobre cómo se resolvió algún ejercicio de estos que están relativamente tranquilos? ¿Tienen dudas o todo va quedando claro? ¿Hola? Todo claro, muy bien. Excelente. Entonces, continuando.
Pasamos al enlace covalente. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Vean la figura. ¿Qué hace este átomo? Está regalándole un electrón. Ah, pero miren, este otro le está regalando otro. ¿Qué significa eso? Que están compartiendo. Compartiendo electrones. Palabra clave, compartir. En el anterior, en el iónico, ¿cuál era la palabra clave? Ceder, dar. En el covalente, compartir. Recuérdense de la figura. Así que, ¿qué es el enlace covalente? En este tipo de enlace, es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas. Este tipo de enlace ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su última órbita, que dijimos que era la capa de valencia. Y así consiguen la forma eléctrica más estable. Vamos, todo gira en torno a eso, a buscar la estabilidad. Donde se sientan cómodos los átomos, ahí se quedan. Dependiendo de la cantidad de electrones compartidos, pueden ser de 3 tipos. El tipo 1 y el tipo 3, ¿verdad? No, vale. Sería enlace simple, cuando solo hay un par de electrones compartidos. Enlace doble, cuando son 2 pares de electrones. Recuerden que cada punta de esta línea significa un electrón. Y el enlace triple. Solo de esos 3 tipos van a encontrar. Entonces, propiedades de este tipo de enlace. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos o gases, dependiendo de las fuerzas intermoleculares. Presentan puntos de fusión o ebullición bajos. Son blandos, porque las fuerzas intermoleculares suelen ser débiles. En el caso del enlace iónico, sus fuerzas, los enlaces eran más fuertes. El enlace covalente, por otro lado, sus fuerzas son más débiles. Y los compuestos covalentes apolares puros son solubles en disolventes apolares. Y los polares en disolventes polares. Un ejemplo, la sal de mesa, si ustedes la ponen en agua y la agitan, pues se disuelve. Así que compuestos polares se disuelven en compuestos polares. Pero si ustedes meten aceite en el agua, no se va a disolver, a menos que lo metan en otro compuesto inorgánico. Apolar con apolar, polar con polar. Ya vamos a ver esa diferencia, en qué consiste. Características se da entre 2 no metales diferentes. Vean, aquí es una diferencia con el anterior. El anterior era un metal y un no metal. Estos son 2 no metales diferentes. Se da por la compartición asimétrica de electrones. Y se da cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 0. Vean, este no es solo el enlace covalente. Les dije de que el enlace covalente se dividía en otros tipos. El primero que vamos a ver es el polar. Y estas son sus 3 características. La compartición es asimétrica. Y se da cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 0. ¿Qué era la electronegatividad? Es esa fuerza, esa atracción de un elemento. La atracción de un elemento, de un átomo, de los electrones de otro elemento. Atraer electrones, ¿qué tan fuerte los atrae? Eso es la electronegatividad. Aquí está el ejemplo de la molécula de agua. De nuevo, vamos a representarlo en estructura de Lewis porque así se entiende mejor. El oxígeno, hablábamos que tenía 6 electrones disponibles. Si lo cede o lo comparte, pues dependerá del compuesto y de su posición en la tabla periódica. Ya se ha mencionado, lo pueden buscar en el curso, sobre la tabla de electronegatividades. Ahí hay una clasificación en la que, esa es una manera más directa de probarlo, en la que si la diferencia de electronegatividades es igual a cierto rango, digamos de 0 a 0.6, ahí les va a dar un valor, se clasifica como un tipo de enlace. Si es de ese 0.6 a otro valor, se clasifica como otro tipo de enlace, y así sucesivamente. Entonces, representación del enlace covalente polar para el agua en la estructura de Lewis es esta. Vean, el oxígeno llegó a sus 8 electrones.
Pero no solo está el enlace covalente polar, sino que también está el apolar. ¿Cuáles son las características de este enlace? Se da entre dos no metales iguales. Siempre se mantiene que se da entre dos no metales. Lo único que en aquel eran diferentes. Ahora son iguales. Se da por la compartición. Siempre van a ver esa palabra clave, compartición. Pero ahora ya no es asimétrica, sino que es simétrica de electrones. Se da cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Por qué la diferencia de electronegatividad es igual a 0? ¿Cómo se calculaba la electronegatividad? Pues se calculaba como la electronegatividad de uno menos la electronegatividad del otro compuesto, del otro elemento. Esa diferencia le sacábamos valor absoluto y obteníamos la electronegatividad. Estos son temas anteriores. Lo estoy volviendo a explicar acá. Esto es para calcular la electronegatividad, pero ¿qué pasa si E1 es igual a E2? Entonces es como que a E1 le quite E1, por tanto el resultado va a ser 0. Y aquí me lo dice, aquí lo compruebo. Se da cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Así que si a una cosa le quito esa misma cosa, voy a obtener 0. Ejemplo, el átomo de cloro. En la naturaleza, ustedes, hay moléculas que están en forma diatómica. ¿Cómo es eso? Muchos metales, por ejemplo, el oro, los encontrarán libres como una sola, no lo van a encontrar unidos a ningún otro elemento. Pero en cambio, hay determinados gases, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, que los van a encontrar en esta configuración, bimoleculares, en moléculas compuestas por dos átomos del mismo tipo. Entonces, el átomo de cloro, hablamos, aquí se miran mejor los puntos, hablamos de que estaba en el grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia, le falta 1, pero vean si traigo otro átomo de cloro, que también le falta un electrón de valencia, estos electrones se juntan y ambos llegan a los 8 electrones de valencia, a los 8 electrones que andan buscando. Así que ambos se complementan, llegan a los 8 y los dos felices, ¿verdad? Luego, estos dos puntitos se sustituyen por una línea, que es la representación de Lewis, de la estructura de Lewis, y esta es la molécula que se ha demostrado. Esto es lo mismo de arriba, lo único que no es la estructura de Lewis, sino que solo es la representación del átomo, un círculo verde, y aquí el mismo círculo verde para indicar de que se refiere al mismo elemento, se juntan y tenemos la molécula de cloro que ya se vio anteriormente. El enlace metálico. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Qué les indica esta figura? Pues vean, este átomo de acá, permítanme, voy a ocupar otro color. No sé cuál será este. Bueno, no se ve ninguno. Este átomo de acá, de la izquierda, está bateando, esa es lo que indica la figura, está bateando un electrón, le llega a este otro átomo, entonces este otro átomo lo va guardando los electrones, luego se los pasa y este los vuelve a pasar para acá, entonces tenemos este patrón, este los pasa a uno y este otro se los regresa. A eso se refiere esta figura. ¿Qué concluimos? Que el electrón no tiene dueño, el electrón anda libre, pasa de un átomo a otro átomo, no se lo está regalando un átomo a otro, no los están compartiendo, sino que se los están, dámelo, yo te lo doy, este electrón te lo paso, vos me lo pasás. El electrón no tiene dueño, no pertenece ni a este átomo ni a este otro átomo. Palabra clave, no hay dueño, el electrón anda libre. Entonces, ¿qué es el enlace metálico? Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. ¿Cuál era el iónico? Un metal con un no metal. ¿Cuál era el covalente? Dos no metales. ¿Y cuál es el metálico? Pues solo metálicos, átomos metálicos. Por lo general son estructuras sólidas, sumamente compactas. Es un enlace fuerte,
que junta los núcleos atómicos entre sí, rodeados de esos electrones como en una nube, y cuesta mucho separarlos. Este es el ordenamiento de la estructura del enlace metálico. Tenemos muchas cargas positivas que indican los cationes, son los metales, y estas pelotitas amarillas que indican los electrones, las cargas negativas. Si se fijan, no pertenece ninguna a una carga positiva en específico, sino que este desorden que se ve en los intersticios, que son estos espacios entre cada carga positiva, ese desorden de cargas negativas, de chibolitas amarillas, pues solo indica que no pertenecen a ninguno en específico. Se forma algo llamado un mar de electrones. Ya lo veremos, aquí está. Características. Los cationes forman una estructura cristalina y los electrones ocupan los intersticios. ¿Cuáles eran los intersticios? Estos espacios entre cada carga positiva, que quedan libres en ellos sin estar fijados en ningún catión en concreto. Mar de electrones. Los electrones no están fijados en ningún catión concreto. ¿Cómo se le conoce a ese arreglo? Mar de electrones. El electrón va, viene, pero no pertenece a ninguno. Los electrones están bastante libres, pero estabilizan la estructura al tener carga contraria a los cationes. Es decir, que el hecho de que el electrón no pertenezca a una carga positiva en específico no quiere decir que no hay estabilidad, sino que da la casualidad que debido a ese desorden es que se crea y se genera esa estabilidad. Propiedades del enlace metálico. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y ebullición muy variados, aunque suelen ser más bien altos. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, presentan brillo metálico, no todos, algunos, y son dúctiles y maleables. Dúctil se refiere a la capacidad de formar tubos largos. Si se recuerda, no sé si alguien ha tenido una prenda de oro, verán que la manera de arreglar el oro es un metal dúctil, es decir, pueden hacer tubitos largos, finos, muy delgados y no se echan a perder. Y maleable se refiere a la capacidad de ocuparlo como plastilina y darle cualquier forma. Es decir, que aunque lo doblen, no se quiebran, no son frágiles. Hasta el momento, aquí en la lámina 22, tienen dudas, vamos a dar un espacio de 30 segundos por si tienen dudas para que las compartan. José Roberto me comentaba desechar, creo que era para la imagen última del enlace metálico. Quedémonos con la palabra que el electrón, bueno, con la frase que el electrón no pertenece a ningún átomo en específico. ¿Tienen dudas o todo bien? Por favor, comenten. Muy bien, todo bien. Ok, entonces como último tema y antes de pasar a las preguntas, el pH, ¿qué es el pH? Una introducción al pH nada más. Es una medida, aquí está, una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. No dice en un sólido, ¿verdad?, sino que en una solución o sustancia. Las siglas pH significan potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El pH se puede medir, porque es una medida, en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, donde mayor concentración de iones de hidrógeno indica una solución ácida y menor concentración de iones de hidrógeno indica una sustancia básica o una sustancia alcalina. Estas figuras, esta de acá y esta otra,
son papel pH. Alguno de ustedes, o quizás todos, ya los habrán utilizado en el laboratorio, o si no los han utilizado y no los conocían, pues conózcanlos, son estos. ¿Para qué sirven? Toman una tira de esta por ejemplo, la sumergen en la solución que quieren calcularle el pH, que quieren medir el pH, y esa tira va a tomar un color. De acuerdo al color que tome, se vienen acá a esta escala y vean cuál se parece más. Si la tira se hace roja, pues seguramente es una solución ácida, tal como se clasifican acá. Esta es otra clasificación de colores, donde los rojos indican muy ácido, estos 3 de acá moderadamente ácido, ligeramente ácido, el 7 es pH neutro, y pues a partir de ahí le damos vuelta a la tortilla. Tenemos los alcalinos, moderadamente alcalinos y los muy alcalinos, las bases. Entonces para eso me sirve el papel pH, para medir de manera rápida, porque no lo van a tener sumergido 1 hora ese papel, sino que quede unos 2 segundos, 1 segundo, y ya el papel va a tomar el color. En esta figura, lo que se les indica son los valores de pH de la misma escala de acá arriba, del 0 al 14, 0 al 14, y unos ejemplos para cada valor de pH. Y también un efecto en el medio ambiente para que vean cómo muchos organismos, e incluso nosotros, somos muy sensibles al pH. De esta manera, para un ejemplo de pH 0, podría ser el ácido de las baterías, un pH 1, el ácido sulfúrico, y así para cada uno. Vean, pH 2, jugo de limón, vinagre, el que comen en las pupusas, jugo de naranja, la lluvia ácida, el pH 7, el agua pura. El agua que nosotros tomamos tiene un pH 7. ¿Qué creen? El agua que nosotros tomamos tiene pH 7. Bueno, ya alguien preguntó, pero creo que ya le respondieron. Sí, potencial de hidrógeno. Bueno, la pregunta ahorita es neutra. La que nosotros tomamos es neutra. ¿Quién apoya a la compañera? Muy bien. En efecto, lo que se busca es agua con un pH igual a 7, pero lo que sucede es de que acá me dice agua pura. Y la que nosotros tomamos, aunque algunas pueda que tenga pH 7, no necesariamente es agua pura. ¿Por qué? Porque el agua pura es solo la molécula de H2O. Pero la que nosotros tomamos lleva minerales, lleva sales. ¿Por qué? Porque sabrán la función del agua en el organismo. Nosotros consumimos agua, el agua nos limpia las toxinas en nuestro organismo y se liberan a través de las secreciones. Pues entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos agua destilada? El agua destilada es un agua que ha sido tratada, que se le quitan esos minerales. Pues sencillamente todas las sales que nosotros tenemos las estaríamos perdiendo y quedaríamos completamente en un grave problema, porque esos minerales no necesariamente son malos todos, sino que uno de verdad los necesitamos. Así que el agua que nosotros tomamos no es pura. Sí puede que tenga un pH igual a 7, pero no es pura. Tiene esos minerales, esas impurezas, tiene otras sales, y en realidad esta agua pura más que todo se utiliza en los laboratorios para no contaminar ninguna muestra y ninguna reacción. Y pues otros ejemplos, el agua de mar o los huevos, un pH igual a 8, el bicarbonato, el amoníaco, un blanqueador, y vean un pH 14 para un limpiador líquido para desagües. Aquí en los efectos en el medio ambiente, en realidad fíjense que las variaciones de pH en varios ecosistemas, por muy pequeñas que sean, presentan graves problemas. Un ejemplo de una especie, el cocodrilo. El cocodrilo, cualquier cambio de pH o temperatura en las aguas, pues a pesar de que es uno de los más fuertes, también es uno de los más débiles en ese sentido. Y vean, un pH de 4.2, aquí me dice que mueren todos los peces. A uno de 5.5 mueren los huevos de rana, los renacuajos, etc.
Y pues esta es otra manera de indicar la escala de pH. Hasta el momento tienen dudas sobre lo que se ha explicado del pH. Vamos a dar otro espacio de 30 segundos a partir de ahora. Es como hacer un balance. ¿Todo claro? Balance, ¿cómo? ¿A qué te refieres con balance, Adriana? Si me podrías reescribir la pregunta. Muy bien, gracias a los que me son. Sí, correcto, correcto. Recuerden que nosotros, en realidad, nuestro organismo, no todo el cuerpo trabaja a un solo pH, sino que, por ejemplo, en nuestro estómago nosotros tenemos ácido clorhídrico. Entonces, el pH del ácido clorhídrico creo que anda por ahí por 3, 2, 1. Así que es un pH bastante ácido. No así para otras regiones del cuerpo en el que pueden ser pH alcalinos, pero trata de regularse todo eso para conseguir un pH neutro de 7. Ah, eso de pH alto en las mujeres. La verdad, la verdad, José Roberto, al menos yo lo relaciono como una, no es que lo relaciono, sino que se refiere a que corren el riesgo, no que eso es, corren el riesgo de posibles enfermedades. Creo que no necesariamente solo las mujeres, sino que eso podría suceder en cualquier ser vivo. No manejo muy bien de qué se referirán cuando dicen pH alto en las mujeres, pero supongo que se refieren a las secreciones de sus fluidos corporales. Ya eso es un verdadero problema porque nosotros somos muy sensibles a los cambios de pH. No, no creo. ¿Por qué no se puede medir de la misma manera? Pues una sencilla razón. En realidad esto es una manera rápida de medir el pH. Y para estudios tan delicados como en organismos vivos, necesitamos técnicas más precisas y que el valor no sea 1, 2, 3, 4 valores enteros que tan, tan burdos, tan grandes, sino que se necesitan mediciones de pH más exactas, más precisas. Por lo tanto, se tienen que requerir otros métodos, aparte que esas secreciones van mezcladas con otro tipo de fluidos y solo tienes que medir el pH de la sustancia que en realidad te interesa. Es decir, hay una sola ciencia ahí mezclada en eso para determinadas aplicaciones. Eso del papel pH es una manera rápida de medir pH a sustancias como el ácido clorhídrico o sustancias que nosotros usamos en la vida diaria, pero solo para tener una idea si es ácida o básica. En realidad, mediciones más precisas requieren tratos especiales. Así que sí lo puedes medir de la misma manera, pero no es recomendable. Muy bien. Si nadie más tiene preguntas, ahora les pregunto yo. Desafío. Primer desafío. Elaborar la estructura de Lewis y definir el tipo de enlace formado en estas dos moléculas. Vamos a dar un espacio de 1 minuto. Tomen su tabla periódica, copien ambos compuestos, ambas moléculas, cópienlas en su cuaderno, tomen su tabla periódica y apliquen los pasos que les enseñé. Vean en qué grupo está cada elemento. De acuerdo al grupo, coloquen los electrones de valencia y ahora que tienen los electrones de valencia, vean cuántos enlaces necesita para llegar a los 8. Y media vez llega el enlace de los 8, ya tienen su estructura de Lewis hecha y me dicen qué tipo de enlace es. Vamos a cambiar de lámina, espero ya los hayan copiado y si no me dicen para volver a poner la pantalla. Correcto, el cloruro de sodio y el bromuro de potasio. Vamos a dar, bueno, ya pasó 1 minuto, vamos a dar 20 segundos más. ¿Qué tipo de enlaces son?
los que no pudieron ver toda la presentación y los que quieran, me dejan su correo al final, yo les voy a decir en qué momento, o me recuerdan por si se me olvida, para compartirles esta presentación en PDF y así pueden estudiarla más tranquilo. O incluso pueden ver de nuevo la videoconferencia en el canal de YouTube de este curso. Bueno, ahí Ceci me pregunta si el cloruro de sodio es un covalente polar. ¿Qué dicen los demás? Daniela me dice que es un enlace covalente. Ah, pero ahora se está diciendo que no. Entonces, el cloruro de sodio, ¿qué tipo de enlace es? Espero ya hayan hecho la distribución de los puntitos de la estructura de Lewis. Y ahora solo díganme qué tipo de enlace es. Pista. Recuerden, metal más no metal, tenemos un enlace iónico. Metal más metal, un metal. No metal más no metal, un enlace covalente. En la tabla periódica saben cómo identificar los metales y los no metales, ¿verdad? Estos de acá del centro, todos son metales. Y aquí, si se fijan, en su tabla periódica hay una diagonal. Todos estos de acá son metales. Todos estos de acá. Esta diagonal para arriba son no metales. No sé si se vio. Natalie Palacios me dice que es iónico. Alguien por ahí me dice que el primero es iónico y el segundo es covalente. Muy bien, vamos a compartir las respuestas. Vean. Espero esto les haya quedado. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia. El cloro tiene 7. El potasio tiene un electrón de valencia disponible, está en el grupo 1. El bromo está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Se juntan, llegan a los 8 electrones y pues los completan. El sodio es un metal o es un no metal. Está en el grupo 1. Y dijimos que los de acá eran metales. Así que el sodio es un metal. El cloro está de este lado acá, ¿ve? Arriba de esta diagonal. El cloro aquí está. Es un no metal. La N de no le vamos a poner. Por lo tanto, metal más no metal, este es un enlace iónico. El potasio está en el grupo 1. Pueden tener su tabla periódica a la mano. Es un metal. Y el bromo está en el grupo 7. Es un no metal. Por lo tanto, también es un compuesto iónico. Muy bien para los que me dijeron que el primero era un enlace iónico, pero el segundo es un enlace iónico también. Espero hayan llegado a esa conclusión los demás. Y los que dijeron que eran covalentes, pues no hay ningún problema. Aquí estamos para aprender y para corregir errores. El segundo también es un enlace iónico. Los dos son enlaces iónicos. Un metal más un no metal. Vamos a ver. Muy bien. Okay. Siguiente ejercicio. Elaborar la estructura de Lewis y definir el tipo de enlace formado, similar al anterior. Estos son más fáciles. Para este sí vamos a dar un minuto. Tienen a partir de ahora. Recuerden los pasos. Coloquen los puntos, únanlos de manera que lleguen a los 8. Y una vez estén los 8, me dicen qué tipo de enlace es. Copienlos en su cuaderno. Vamos a hacer cambio de lámina para ver el chat. La molécula de oxígeno y el metano. Alguien por ahí me dice que el primero es covalente apolar y el segundo es covalente polar.
¿Alguien más que esté en contra de la compañera o que esté a favor? Que me diga por qué sí y por qué no. Recuerden, aquí solo vamos a aplicar esas reglas que les he explicado y tranquilo, de eso se trata. Muy bien. La compañera, vamos a ver las respuestas. Estas son las estructuras que tuvieron que haber obtenido. El carbono tenía 4 átomos electrones de valencia y cada hidrógeno le aporta 1, 4 más 4 hidrógenos que le aportan un electrón cada uno, tenemos los 8. Esta es la estructura de Lewis. Y el oxígeno, ¿por qué no formaron 3 enlaces? Sencillo, porque si forman 3 enlaces se pasarían de 8 electrones. Vean acá, tenemos 2, 4, 6, 8. Así que si en dado caso se hubiera formado otro enlace, hubieran sido más electrones, así que no tiene sentido. ¿Qué tipo de enlace es? Pues en efecto, es la misma molécula, es un enlace covalente polar, enlace covalente apolar. ¿Por qué? Porque es la misma molécula, no hay una simetría. Y segundo, tenemos el carbono, que es un no metal, y los hidrógenos, que son no metales, por lo tanto es un enlace covalente. Polar o apolar, pues son no metales distintos, así que es un enlace covalente polar, tal como lo mencionó la compañera. Enlace covalente polar y covalente polar. Y pues, este que está más tranquilo, ¿qué tipo de enlace se muestra en la figura? Véanlo, ¿ya lo vieron? Comenten. ¿Qué tipo de enlace se muestra en la figura? Cada flecha indica la dirección de cada electrón. ¿Qué tipo de enlace se muestra en la figura? A ver, todos están diciendo que todos coinciden que es metálico. Excelente, muy bien. Muy bien, ya ven que no tienen dónde perderse. Si no les dan el nombre del átomo, pero si les dan este arreglo, esa estructura en la que ningún electrón pertenece a ninguno, pues estamos hablando obviamente de un enlace metálico. Muy bien, excelente. Y para finalizar, un reto. Un reto. Los que ya conocen la molécula igual pueden participar. Pero este es un reto para que vean que la manera de arreglar de hacer las estructuras de Lewis no necesariamente es lineal o se van a juntar dos, sino que ahora les pido que elaboren la estructura no me digan, bueno, de definir el tipo de enlace formado. De entrada les digo de que es un enlace covalente polar. Enlace covalente, uy, qué feo quedó esto. Enlace covalente polar. Pero necesito que traten de hacer la estructura de Lewis de esta molécula. Por favor. Vean, C6H6. El que lo logre hacer me dice, ya lo hice, y que explique qué figura le quedó. Y si no lo logran hacer, también me dicen, vamos a ver la respuesta. Para este sí les voy a dar 2 minutos. A partir de ahora. Traten de divertirse un rato. Traten de hacer la estructura de Lewis de esa molécula. Va a llegar un momento, inténtenlo, no hay problema. No hay problema si se equivocan, que para eso estamos. Y si lo logran hacer, pues excelente, tienen buena imaginación. La idea aquí es que va a llegar un momento en que no se les van a formar los 8 electrones de valencia, así que tienen que darle una forma a la molécula para que se les distribuyan de mejor manera. Vamos a dar los 2 minutos. Va 1 minuto, queda 1 minuto. Traten de hacerlo. Este es el último ejercicio, tranquilos, después de eso nos vamos.
Muy bien. Coloquen los 6 carbonos y traten de distribuir los 6 hidrógenos. Recuerden, cada carbono tiene que tener sus 8 electrones en su última capa. Así que los 6 hidrógenos tienen que ordenarse de tal manera que se cumpla esa regla del octeto. Es un enlace covalente polar. Covalente porque el carbono es un no metal, el hidrógeno es un no metal, tenemos dos no metales y como son de distinto tipo, pues es polar. Y terminaron los 2 minutos. Solo por curiosidad, alguien que me comparta si lo pudo resolver o no. Ok, me dicen que ya lo hicieron, excelente. Correcto, Gabriela. Muy bien a los que lograron hacerlo. Excelente, me gusta, tienen imaginación. Ya no les va a presentar ningún problema a la química, ya veo. Ok, muy bien, ya vi que los 2 minutos fueron suficientes. Los que no lograron hacerlo pueden tomarse más tiempo o probar con otras moléculas. La respuesta, pues esta es. Esta es la famosa molécula del benceno. Se habla mucho del anillo bencénico, pues esto es. Eso también se representa así, miren. Este. Solo hacen ese hexágono y ya estuvo, ya, esto es igual a esto. ¿Por qué se representa de esta manera? Pues porque hay estructuras tan grandes que empezar a escribir uno por uno, pues no tiene chiste, así que mejor se simplifican las figuras más fáciles, como esta. Felicidades a los que llegaron al hexágono, esa es la estructura de Lewis, correcto. Y si tienen dudas, ya para finalizar, preguntas, pueden hacerlas de nuevo en un espacio de 30 segundos. ¿Tienen dudas sobre lo que se ha hablado? ¿Va? Muy bien, vamos 20 segundos. Creo que todo claro. ¿Todo claro? Muy bien, excelente. Entonces, eso ha sido todo, jóvenes. Gracias por su atención, espero hayan aprendido y damos por finalizada la presentación.